Y entonces, mi gente, el día de hoy los traigo para darles una nueva información, o mejor dicho, darles un nuevo análisis en base al partido que vimos el 17 de diciembre del presente año. Y es que se dio el partido por la Intercontinental, antes llamada Copa del Mundo a nivel clubes, entre el mejor equipo de la Libertadores, que es el Flamengo, y el mejor equipo de la pasada Champions League, que es el PSG. Podría decir tranquilamente que es un partido de Arrascaeta contra Dembélé. Y es que en este partido tuvimos el resultado 1-1 y se definió por penales, donde Safanov, el portero del PSG que nadie conocía, se convirtió en Lech Yachin. Sí, señores, tapó 4 de los 5 penales que pateó el Flamengo. Yo no sé si esto habla mal de los pateadores del Flamengo o habla muy bien del portero. Y es que la verdad yo creo que habla mejor del portero porque el tipo es un experto esperando al jugador. Pero esto no nos compete, lo que nos compete es que América, el continente americano, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, Argentina, ya son 13 años, señoras y señores, 13 años sin que ningún equipo sudamericano o de América entero pueda hacerse con la Intercontinental. El último club de este continente que se alzó con ese título fue el Corinthians. De resto, no ha habido otro equipo de Sudamérica que le haga frente a ese dominio europeo. Y es que este dominio de Europa sobre América en cuanto al intercontinental, la verdad siempre ha existido. Si tú te pones a ver los campeones, siempre ha habido más campeones de Europa que de América. Pero antes se competía muchísimo más, muchachos, pero muchísimo más. Repasando un poquito de hechos históricos, tenemos el hecho de Boca Juniors, que le gana al Real Madrid 2-0 en ese partido legendario, donde Riquelme hace un partido excelente y donde el protagonismo a Palermo hace 2 goles como que en 2 minutos, señoras y señores. También tenemos el hecho de que Sao Paulo ganó 3 intercontinentales a 3 equipos muy importante para el fútbol europeo, que son Liverpool, Barcelona y el Milan, señoras y señores. O sea, un equipo sudamericano le ganó a 3 de los considerados 10 mejores equipos de la historia del fútbol en general. También podemos hablar del hecho de que hay dos definiciones a 3 partidos que ganan sudamericanos, que es Peñarol contra Benfica, que lo gana en 3 partidos, y Racing contra el Celtic, que también lo gana en 3 partidos. Curioso, yo la verdad no sabía hasta que me puse a investigar que hubo intercontinentales que se definieron a 3 partidos. Y también otro hecho histórico que podría decirse es el Santos, que ganó 2 finales de intercontinental seguidas, una al Benfica y otra al Milan, que el Benfica perdió 2 seguidas, una frente al Santos y otra frente a Peñarol. Pero pues bueno, ¿no? Tenemos registro de hecho de momentos donde los suramericanos tuvieron dominio bastante importante frente a los europeos, por más que los europeos siempre hayan tenido ese poderío extra. También mencionar algo muy insólito, y es la victoria de Vélez. Vélez también es campeona del mundo, campeona intercontinental. Y mencionar también al último campeón, que como dije fue el Corinthians, que le gana al Chelsea. Y desde ese momento una sequía casi que interminable. Pero y entonces lo que nos compete, ¿cuáles son las razones por las cuales el fútbol americano, el fútbol sudamericano específicamente, no le puede competir a los europeos? Pues yo te traigo unas cuantas razones y esta es la primera. Y es que para empezar, a mí me gustaría hablar de lo que es la fuga de talento, que yo creo que es la razón principal. Y es que en Sudamérica los jugadores, los mejores jugadores, se van demasiado jóvenes, muchachos. O sea, es increíble que un jugador aquí en Sudamérica, en un equipo, hace 3, 4 goles importantes o vistosos o lo que sea, y ya está el Real Madrid, ya está el Chelsea, ya está el Bayern ofertando 100, 70, 80 millones de euros por ese jugador. Y es que tenemos el caso más reciente, que es el de Franco Masantuano en River, que le hace un gol impresionante a Boca. Se empezó a hablar mucho de él y el Real Madrid dijo, pues me lo llevo por 70 millones. El caso también de Estevao, que a Estevao el Chelsea hace rato, o sea, Estevao yo creo que ni había salido de los huevos de su papá y la gente del Chelsea ya estaba encima de él. Es una cosa impresionante que el sudamericano no retiene el talento. Ya no tenemos jugadores jóvenes que hagan historia y ya luego se vayan para Europa. Yo creo que el último gran jugador joven que estuvo aquí en América un tiempo, hizo su fútbol, hizo su historia y luego se fue a Europa, fue Neymar Jr. en el Santos, que gana Libertadores.
pero de resto no tiene registro de otro jugador que haga lo mismo que Neymar, y es preocupante eso, porque necesitas que los jugadores se queden aquí, hagan fútbol, mejoren, hagan mejor a su equipo, y si hacen mejor a su equipo, va a haber una mejor competencia a los europeos. Pero si tú ves que hay un tipo joven en tu equipo que está jugando muy bien y lo primero que haces es vendérselo a Europa, pues el fútbol de aquí nunca va a mejorar. ¿Y cómo cambiar esto? Es prácticamente imposible, porque los equipos están manejados ahora por empresarios y es muy difícil que esa gente codiciosa, en lugar de pensar en lo futbolístico, antes que pensar en su capital, pues no ceda ante las ofertas europeas, ¿no? Pero para mí la fuga del talento de Sudamérica o de América en general es un factor importante, el principal por el cual no podemos competirle a los europeos. Y es que en el siguiente punto tenemos la diferencia brutal de capital que hay entre los equipos sudamericanos y los equipos de Europa. Prácticamente el único equipo que le puede medio competir, que vemos que traen bastantes jugadores de allá a un nivel decente, podría decirse, es Brasil. Que Brasil te puede traer a Depay, a un muy buen Depay, que ya después si rindió o no, pues ya no es tema del Corinthians. Y también te puede traer a un muy buen Jorginho, te puede traer a un Saúl ya casi retirado, pero Saúl a fin de cuentas, y te puede traer otros varios jugadores de Europa. Pero hay una diferencia muy grande de capital entre Europa y Sudamérica, que prácticamente no deja que haya una competencia justa, ¿no? Y pues este tema también está relacionado al punto anterior, y es que porque, o sea, en el fútbol se venden los derechos de televisión, ¿no? Y tú, para vender los derechos, tienes que tener un producto atractivo. Europa los vende fácil porque allá están los mejores jugadores del mundo. Sudamérica, como le entrega sus mejores jugadores a Europa, pues no tiene un producto muy atractivo que entregarle a la gente, ¿me entiendes? A las televisoras para que compren sus partidos y pueda tener mejor flujo de capital. Se le complica mucho esto a América. El tema de no retener sus jugadores y no hacer que su fútbol sea un producto mejor visto afuera, pues obviamente no va a tener contratos de televisión muy buenos y no va a haber mucha gente interesada en invertir en tu equipo porque no tienes prácticamente nada que ofrecer. Y mientras esto no cambie, mientras no dejen que los jugadores con 16 años se vayan a competir Europa, esto va a seguir así. Y no solo Brasil, sino que Argentina, Ecuador, Colombia, cualquier liga de Sudamérica nunca va a tener la oportunidad de enfrentarse a los grandes europeos. El tercer punto que me gustaría mostrarles es la competitividad interna de las ligas. Así como hay el problema en las otras ligas de que los europeos se roban a los jugadores de Sudamérica, dentro de Sudamérica pasa lo mismo. En Brasil, los clubes de siempre que ven que un jugador de un club chiquito está resurgiendo, está jugando bien, van y se lo roban. Se lo compran desde la cantera, no dejan que ese equipito que no tiene una buena liga, que no tiene una buena inversión, pueda apoyar a ese jugador y capaz lo puedan sacar de ahí, capaz le pueda competir a esos Flamengos y a esos Corinthians. En Argentina pasa exactamente lo mismo. Ver a un jugador medianamente bueno que juega en un equipo del interior, te lo roban y te lo meten al inferior de Boca, y eso también destruye el fútbol interno. Y esto no solo pasa en Argentina, sino que pasa en todas las demás ligas, que los grandes equipos no dejan que los otros puedan competirles porque le roban prácticamente su material. Ahora tampoco hay que echarle toda la culpa al hecho de que los equipos grandes de cada liga se roben los talentos nuevos, sino que también hay que hablar un poquito de que los equipos nuevos no entienden lo que es un proceso. También los equipos nuevos quieren lanzarse de una a los grandes escenarios y las cosas no son así. Hay un proceso, hay un camino que hay que seguir y hay que esperar prácticamente. Tienes que esperar a ver si se te dan las cosas. No es simplemente protestar y decir, no, es que el grande no deja subir, sino también tú ponerle tu parte. En general, los procesos deportivos son un tema muy difícil de hablar porque es que hay mucho tema de dinero, hay mucha rosca, como decíamos aquí en Colombia, hay mucho traspaso por debajo, hay mucho muchacho que no debuta porque no tiene dinero, porque o sea, ¿por qué se le pide dinero a alguien que quiere debutar, a alguien que tiene el fútbol? ¿Por qué le pides tu dinero para que pueda debutar? Y sin en cambio pones a debutar a un tipo que te da el dinero, pero que no sabe jugar a la pelota. Entonces eso también te deja a talentos que pudieron ser generacionales afuera del fútbol profesional y metes a cualquier tipo
que pues simplemente porque el papá tiene dinero, lo metes a jugar y ese tipo no te resuelve una mierda. Y yo estoy seguro que si Sudamérica se pone fino y intenta cambiar estos 4 puntos que te estoy diciendo yo, mejora, que no te lo estoy pidiendo que lo hagan el próximo año, sino que dentro de 5 o 10 años mejoran estos aspectos, estoy seguro que podemos volver a ver a un Santos dos veces campeón de la Intercontinental, podemos volver a Boca volviéndole al ganar al Real Madrid, podemos volver a Peñarol surgiendo otra vez y ganándole otra final intercontinental al Benfica, puede volver a pasar, pero primero tienes que mejorar tu fútbol interno. Yo sé que se puede porque tenemos como antecedente el pasado anterior Mundial de Clubes que lo ganó el Chelsea y vimos a los sudamericanos jugar un muy buen fútbol, compitiéndole a los europeos con huevos, con garra, con intensidad, y yo sé que se puede, simplemente tienes que dejar que el talento se desarrolle aquí. Tienes que dejar que jueguen los que realmente saben jugar y no que jueguen los que pagan. Tienes que dejar que tu fútbol evolucione para que los europeos sientan miedo, sientan rigor y sepan que Sudamérica también se juega un fútbol bonito, hermoso y decisivo. Y entonces, mi gente, hasta aquí el video. Hasta aquí el análisis, podría decirse, y es que lo hice porque estaba un poquito cansado, la verdad, de esta supremacía europea, y ojalá América encuentre la manera de plantarle cara a Europa, que podamos competirle más la pelota, podamos competirle más títulos y no nos dejemos robar los talentos generacionales. Y ojalá ustedes me regalen un like, una suscripción y nos vemos la próxima. Adiós. Hermanito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está loco, tío?